Bueno, como les decía, adelantábamos todo lo que sería pinceladas, como para darle base ya. Hicimos las arcaditas del puente, ya tenemos ubicada el agüita con las luces, como habíamos dejado anteriormente. Yo acá les agregué los verdes de fondo, sí, que este verde lo hice con negro y amarillo para que me quede un verde oscuro para hacer las partes donde va a ir el área de follajes, ¿sí? Ahora lo que vamos a trabajar en este paso es, como el amanecer está del otro lado, acá vamos a tener que trabajar lo que sean las sombras, ¿sí? El puente va a estar dispuesto con los colores, pero lo que va a tener que tener es sombra, porque la luz está del otro lado. Entonces la luz va a reflejar por encima un poquito y por entre las arcadas, pero lo demás va a tener sombras, pero sin perder el detalle, ¿sí? Está en un amanecer, en un atardecer, como ustedes lo quieran interpretar, pero tenemos que darle el realismo de esa manera. Otra cosa que vamos a hacer es, como yo les decía en el video anterior, podemos dejarlo así, si nos gusta lo podemos trabajar así, pero al trabajar impresionismo, que es más, lo que más destacaba eran las pinceladas, entonces acá lo que vamos a hacer es agregarle otra base más, ya que esta no cubrió bien, entonces para que quede prolijo vamos a hacer una base más siguiendo el mapeo de colores que hicimos anteriormente, pero esta vez lo que vamos a hacer es pinceladas. Entonces vamos a empezar con el color blanco que trabajamos acá. Vamos a ir haciendo como pinceladas, muy como al descuido. Ahí las vamos a ir trabajando. Recordamos que el impresionismo también se destaca mucho por el detalle ¿sí? De no tener tanta prolijidad. Entonces, vamos a ir ubicando el color blanco en la parte que está más iluminada y ya de paso lo que vamos a ir haciendo van a ser las entradas de luz por las arcaditas, ¿sí? Pero para eso vamos a tener que cambiar el pincel. De esta manera nosotros vamos dando pinceladas como para generar ese movimiento. Ahora cargamos un poquito de amarillo, nos vamos con el amarillo por acá. Sin mucho cuidado, vamos tratando de hacer la pincelada lo más libre posible, sin mucho cuidado, ahí contaminamos un poquitito acá, como para que no quede el blanco pleno, sino que tiene que quedar con un poquito de color amarillito, para que dé la sensación de más realismo, a pesar de que es impresionismo, pero también vamos a ir tratando de que nos quede bastante real, ¿sí? Vamos tirando pinceladas. Es un cuadro para hacer con pinceladas, pero lo tenemos que trabajar con tiempo, ¿sí? Ustedes recuerden que yo acá estoy acelerando todo lo que sea tiempos por el tema de los videos, ¿sí? Que no se vayan muy largos, ¿sí? Acá vamos a trabajar el rojo. Yo acá hice una mezcla de un poquito de rojo de cadmio con amarillo. Y al amarillo le había agregado un poquitito de blanco. Entonces eso me va a dar cierta calidez en el rojo sin que quede el rojo muy marcado. ¿Sí? Ahí. Fíjense que ahora ya es más fácil trabajar porque tengo la base hecha abajo con el colorcito de base. Entonces es como más fácil ir ubicando. Recuerden que teníamos un color oscuro para neutralizar. De esa manera, ¿sí? Las pinceladas tienen que ser, ahí nos vamos ganando bien como al descuido, ¿sí? Para causar justamente impresión. Ahí, ¿ves? Vamos sacando el color para afuera. Ahora un poquito más oscuro, sin que llegue a ser rojo fuego por ahí. Siempre hay que apagarlo un poquitito. Para que no llegue a ser tan fuerte. Neutralizarlo un poquito con amarillo. En algún lugarcito por ahí también nos podemos dar el lujo de tener algún detallecito en salmón, porque ahora los cielos, si ustedes alcanzan a ver, tenemos unos cielos rosados preciosos. Yo voy a terminar la otra esquina acá y la otra la vamos a dejar para que no se vaya tan largo. Sí, voy a poner azul acá y voy a extenderme un poquito más con el rojo para que no quede tan... Vamos a hacer que amaneció más temprano, entonces nos extendemos un poquito más acá con el color rojo, ¿sí? De esta manera ustedes van a hacerlo. Pueden ir expandiendo más, eso a gusto de ustedes, ¿sí? Si lo quieren más clarito, va a ser con más color agregado, ¿sí? Bueno, lo mismo que hicimos acá, tenemos que hacer ahora las pinceladas en el traspaso de luz en el agua
Y vamos a achicar el pincelito para trabajar en un área más chiquita, que sería esta partecita acá, ¿sí? Bien, yo ahí voy a pintar directamente con el color amarillito. Primeramente vamos a tocar ahí un poquito de amarillo para darle luz. No me interesa mucho la prolijidad en este caso para la parte de abajo, porque ahí vamos a tener ya áreas de follaje. Acá toco un poquito con el blanco. Voy jugando también con las pinceladas, como les decía, ¿sí? Ahí. Vamos a ubicar en cada uno de los lugares un poquitito. A ver que ya cargue demasiado, entonces ya vamos a aprovechar y vamos a ubicar. Acá otro detalle que tenemos que tener en cuenta, que yo me olvidé de decirlo en el primer videito, es que cuando tenemos la arcadita acá, el agua, la misma forma de la línea de la perspectiva me llevó a cometer el error de hacer en perspectiva también el agua. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la parte el fondo, la línea del horizonte va a ser derecha, ¿sí? Va a ser una línea recta. Entonces tenemos que hacerla en base a la línea de arriba, ¿sí? O una línea derecha. Entonces ahora sí vamos a trabajar la parte de abajo, que en este caso vamos a apoyar un poquito de negro acá en la base, pero este negro no tiene que estar muy negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar que esto se está viendo a la lejanía supuestamente. Entonces a la lejanía lo que nosotros vamos a ver es, y más sobre todo en áreas donde tenemos agua, se va a ver como más brumoso. Entonces, a ver, ahí voy viendo si sigo derecha la línea. Ahí está. Bueno, de esa manera, lo que vamos a hacer ahora, como les decía, ahora voy a agregar blanco y voy a generar, no un blanco pleno, pero sí un agrisado. Ahí está. Para ir generando, ya después lo oscurecemos más, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tratar es de generar un área que no se va a ver con mucho detalle, porque está muy a lo lejos. Ahí está. Y va a ser más bien agrisada el área, ¿sí? Ahí le damos cierto movimiento. Acá otro poquito. Y para que no se vaya tan largo, sí, el detalle ya está prendido. Es tratar de, a lo lejos, perdón, que se vea lo más natural posible. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar un poquitito aquí. Ensuciamos el agua. Ahí la limpiamos, ¿ves? Inclusive esto, ¿qué nos da? Bajamos un poquito para dar el corte, ¿sí? No dejamos esa línea bien marcada, sino que como no vemos dónde está ubicada la línea, dónde termina el agüita y dónde comienza el fondo, le damos justamente esto ahí para dar la sensación de lejanía, ¿sí? Como algo brumoso, algo que no está bien detallado, ¿sí? Después con el negro sí podemos hacerle algún detallecito, como de algún tronquito, de algún... Ahí está que se alcanza a ver, pero tampoco va a ser mucho detalle, ¿sí? Es ahí, tiramos unas liñitas como para sugerir, nada más, ¿sí? Eso, de la misma manera hacemos todo. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a reflejar el cielo nuevamente. En este caso vamos a achicar un poquito el pincel. Vamos a ocupar un pincelito más pequeño y lo que vamos a hacer es con blanco. Primeramente vamos a tirar unas liñitas ahí. Recuerden tampoco que sea muy... Ahí, apenitas, un cortecito. Se va a ir como ensanchando el pase acá. Vamos al amarillo.
Y de la misma manera tiramos algunas pinceladitas sobre el agua. Nada más, esto es nada más que como para reforzar el colorcito que hicimos de fondo, ¿sí? En esta área va a ser un poquito más amarillento y más para el lado de afuera va a ser un poquito más naranja, más rojizo, ¿sí? De esta manera acá es como que va a ir un poquitito más rojizo. Inclusive vamos a tener que también reflejar un poquito la sombra que daría, a partir de esto, quedaría como más oscura el agua acá. Eso se logra con una veladura, ¿sí? La veladurita que les voy a mostrar ahora, que vamos a hacer en el puentecito, esa misma veladura la reflejamos después en el agua, ¿sí? Bien clarita. Lo que tenemos que hacer es llevar bien a punto agüita, un colorcito marrón. Acá, yo les voy a mostrar acá en la paletita, ahí. Lo llevamos, lo aguamos bastante y damos un toquecito de negro. Y esto tiene que estar bien aguadito. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver si logramos el punto. ¿Con qué? Pasándolo acá, ¿ven? La veladura lo que va a hacer es oscurecer un poquito lo que nosotros ya tenemos hecho. Vamos a darle un poquitito más oscuro, sobre todo en algunas áreas acá, ¿ves? Que yo quiero, ahí está, como profundizar. Ahí, estoy tratando de sacar un poquito el color tan oscuro, tan clarito que había quedado, perdón, ahí está, para hacerlo un poquitito más oscuro. No se va a perder el detalle, simplemente va a quedar detrás de la veladura, ¿sí? Se sigue viendo las piedritas, el detalle del puentecito, pero más oscurito. Así, de esta manera, ¿ven? Yo pongo un poquito de negro como para resaltar acá. Y tiro ahí. Voy hasta casi arriba del... Allá arriba sí se va a ver un poquitito de luz, que le vamos a hacer un reflejito ahí. Y así hacemos todo el puente. Lo mismo que yo les decía, esta misma veladurita que estamos haciendo acá se va a reflejar en el agua. En esta parte que está seca, por ejemplo, ¿ves? Ahí, perdón. En esta parte no iría porque aquí pasa el agua. Pasa la luz, perdón. Ahí está, limpiamos. Bien, bien, bien. Y como que sugerimos las arcaditas también de la misma manera. Acá sin mucho cuidado. Recuerden que es agüita, que está en movimiento. Por ahí va a pasar un poquito de... Va a pasar un poquito de la luz del otro lado. Pero no va a tener mucho. No tenemos que trabajar mucho detalle acá, ¿sí? Es como que la sombrita se va a estirar. Sobre todo esta partecita. Acá bien en contra, lo que hacemos es pegar con negro directamente, porque acá la sombra va a ser mucho más profunda y va a ir saliendo un poquito más clara, ¿sí? Ahí. Bien. Les hago otro más como para que vean. Acá apoyamos negro. Ahí, como para que hacer la base. Y después vamos como así, de esa manera, difuminando, ¿sí? Ahí. Y nos venimos saliendo sin mucho cuidado. También lo que hacemos acá, que es cortar la línea. Eso. ¿Ves? Que no quede tan marcada la línea, porque acá, al no haber luz, tampoco se va a ver una línea perfecta, sino que va a haber ese efecto, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos tenemos el realismo medio logrado, el impresionismo, perdón, más o menos logrado, y le vamos mezclando, por supuesto, un poquito de realismo como para hacer el pase de luz y todo lo demás. Para lo que sea el pase de luz acá arriba, vamos a tocar un poquito del color blanco y un poquito de amarillo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es un golpecito ahí, que por supuesto va a estar apenitas, unas liñitas como entrecortadas en un pasecito ahí, es como que va a reflejar como el reflejo que va a dar, ¿sí? Pero va a ser poquito. Lo mismo vamos a hacer en la parte acá
de la arcadita, ¿sí? Apenitas ahí, un área, un reflejo de la luz que va pasando. Y acá apenitas también, ¿sí? Acá no me interesa mucho. Bien, vamos a trabajar ahora lo que sería la parte del follaje, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, a mí acá me gustaría armar y disponer un arbolito. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a mezclar marroncito con un poco de negro nuevamente. Ahí está. Voy a hacer una mezcla y voy a disponer un tronco principal acá, por ejemplo, para darles a ustedes la... Ya está, ¿eh? Voy a disponer ahí. Esto podemos hacer uno acá, uno un poquito más aquí, ¿sí? Ustedes van viendo cómo quieren disponerlo. Yo no quiero que se vaya mucho, simplemente mostrarles la técnica. Vamos a cambiar ahí. Ahí está. Ahí me voy extendiendo. Cuando hago los árboles, recuerden que a medida que va subiendo, se va afinando el trazo en las ramitas. Si no lo logran con el pincel que tienen, ocupan otro pincelito. Acá tengo otro arbolito más que lo puedo disponer por aquí. Ahí. Vamos a hacerlo como más alto. Bien, suficiente me parece ahí. Ahí está. Vamos tratando de sacarlo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a hacerle un reflejito de luz, ¿sí? Que comienza a dilucidar un poquito de luz. Ahí, apenitas. En el de atrás también. Van a hacer unos reflejitos de luz. Ahí. De este lado, por supuesto, porque el sol está aclarando de ese lado o está oscureciendo de ese lado. Ustedes fíjense, son toquecitos sutiles que le van a hacer ahí. Como insinuando, ¿sí? También insinuando. Bien, de esa manera hacemos los tronquitos, ¿sí? No vamos a agregar mucho más. Vamos a hacer ahora sí el follaje. Para el follaje vamos a utilizar, podemos utilizar un poquito de negro. Preparamos un verde con negro para que sea más oscurito. Y podemos iluminarlo con un poquito de azul, de Prusia. Vamos a poner un poquito más porque la paletita se ha secado. Así que vamos a poner un poquito más de azul de Prusia. Bien. Tiene que ser bien oscuro el verde. Acá hay que tratar de... Nos vamos a ir fijando en los colores, en el área que se va a ir viendo antes, que va amaneciendo. Cuando yo voy a hacer follaje, tengo que tomar como referencia cada uno de las ramitas que hice y como centrarme, ¿sí? En esas ramitas, centrarme para hacer el follaje en cada una de ellas. Así me va a quedar el arbolito equilibrado y no con alguna pincelada suelta. Otro error que mayormente se comete cuando hacemos un arbolito o el follaje de los árboles, las hojas de los árboles también es que dejamos, por ejemplo, el tronco, nos limitamos a todas las ramitas y dejamos el tronco. Sí tenemos que tener en cuenta que tiene que haber alguna ramita que supuestamente vendría para acá, entonces yo ahí también coloco un poquito de follaje, ¿sí? Ustedes van viendo por ahí, no tiene que verse muy clarito porque tenemos que fijarnos que, como les decía, lo podemos interpretar como un amanecer o un oscurecer. O un atardecer sería no oscurecer. Ahí está, hablemos con propiedad. Bien. ¿Sí? Entonces el verde no va a ser muy clarito, no va a tener mucha luz. A lo sumo pegará un poquitito de luz en esta área. Pero pequeñitos, pequeñitos, una nada, ¿sí? Un reflejito. Ahí está, que no quede muy blanco, porque si no quedaría como nevado, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Vamos a hacer un reflejito ahí. Bien.
Ahí sería de esta manera. Después también podemos ubicar un poquito de pastitos, ¿sí? También lo vamos a hacer bastante oscurito. En estas áreas, por ejemplo, podemos darnos el permiso y hacer un poquito más claro. ¿Por qué? Porque acá ya está como pasando, se va a ver. Ahí está, ¿ves? Yo voy moviendo el pincelito de esa manera como para generar un movimiento. En la parte de arriba se puede llegar a ver un poquito más de detalle, pero por la parte de abajo va a ser bastante oscurito. Ahí, ¿sí? Acá todavía no da la luz, entonces va a ser bastante oscuro. Lo mismo acá, ¿sí? Vamos a sugerir las formitas, pero no vamos a tener mucho detalle porque todavía hay una puntita por ahí. Listo, no mucho más, ¿sí? Lo mismo acá. Acá podemos trabajar de esa manera también ponceando. Podemos trabajar ahí, ponceando, haciendo diferentes, como diferentes escaloncitos, digamos, ¿sí? Algunos un poquito más acá en el bordecito. Ahí una matita, acá otra matita. Tenemos el fondo oscuro, justamente para eso dejamos el fondito oscuro. Acá puede pegar un poquito más la luz. Ahí está, se cayó, ponceando. Bien. Acá hacemos de esa manera, ¿sí? Acá un poquitito más de luz, apenitas. Y vamos completando ahí, ¿sí? Lo ideal es que tenga movimiento. ¿Se alcanza a ver bien, Lía? ¿Sí? Sí, sí. Bien, ahí está. Bueno, de esta manera, más o menos tendríamos ya terminado nuestro impresionismo, ¿sí? Ahí se ve. Ustedes vayan fijándose si hay algún lugarcito, en este caso, por ejemplo, acá, yo ahora que lo veo, por supuesto, siempre hay que darle algún retoquecito, pero acá tenemos como muy clarito qué es lo que vamos a hacer, lo oscurecemos un poquitito más, por ejemplo, ¿sí? En esta área ya no da ahí. Fíjense cómo cambia, ¿sí? Al ir poniéndole otro tono que no estaba involucrado anteriormente. Apenitas, ¿sí? Porque si no nos vamos a ir con mucha sombra y no nos va a quedar bien. Es apenitas, son un toquecito como para generar las áreas de sombras más profundas. Bien. Bueno, yo ahí lo daría por terminado y por supuesto yo tengo que seguir haciendo más sombrita. Esto tiene que quedar bien oscuro. Ustedes van viendo, se tienen que ver los detalles, pero más oscuro. Ustedes lo van a ir viendo a medida que lo vayan haciendo, ¿sí? Pueden oscurecer un poquito más, igual el agua acá. Acá también se puede aclarar, acá le puedo dar un tonito más naranja, fíjense. Podemos hacer acá otras pinceladitas un poquito más blanquitas, ¿sí? Eso a gusto de ustedes. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto y listo. Nos vemos en el próximo movimiento pictórico.